En el correr de esta semana tuve la oportunidad de asistir en primera fila, en carácter de espectador privilegiado, a una serie de eventos cuyas características podría decir que son muy comunes en la sociedad del Río de la Plata, que llevan a un comportamiento grupal basado en seguridades, aparentes seguridades. Estas seguridades que son fijas, estáticas y rígidas en su estructura, que además deben trascender el tiempo. Esto es un comportamiento transmitido por generaciones y que además abarca todos los ámbitos de la vida, los ámbitos productivos, profesionales, intelectuales e incluso familiares de los grupos que conforman estas sociedades. Esta característica condiciona el modo de vida en su totalidad. Influencian la actividad productiva, condicionan incluso muchas veces las vocaciones y tienden a subrogar el comportamiento de búsqueda y creación de nuevos caminos para salir y alejarse de las zonas de confort. O sea que la regla es aferrarse a rajatabla a como dé lugar, y no importa cómo, ni cuándo, ni cuánto, a estas zonas de confort que nos van a dar una supuesta seguridad en el futuro, al cual no sabemos si vamos a llegar. Pero por otra parte condicionamos toda nuestra vida presente para llegar a ese futuro, entre comillas, asegurado, que nos va a dar tranquilidad. Mientras tanto nos vamos privando de hacer una cantidad de cosas que podemos desarrollar en cada uno de los momentos que estamos pasando. Y esto es aplicable, o lo aplico por lo menos yo, a cualquier ámbito de la vida. Se da la paradoja de que esas sólidas seguridades que son esas zonas de seguridad genera desde el principio y durante todo el tiempo una serie de debilidades porque se genera una dependencia absoluta de las condiciones que hay que hacer para llegar en algún momento a obtener esa zona de confort y no salirse de ella. Por otra parte, la propia rigidez del sistema lo vuelve vulnerable ante cualquier variación ambiental, estructural, coyuntural o de propio diseño que generalmente y con frecuencia genera resquebrajamientos o incluso fracturas o la misma destrucción de ese sistema de seguridad. El sistema, por consiguiente, es débil en su propia definición y además genera un cisma de las partes involucradas. Esta implosión de la estructura genera también una devastación de los campos de seguridad sobre las cuales fueron basadas y sobre las cuales fueron depositadas los niveles de confianza y toda la actividad y condicionamientos de la vida de los integrantes de esos grupos para poder llegar al bienestar anhelado. Y resulta que cuando llega el momento, muchas veces ese sistema se cae por distintas razones, legítimas o no, válidas o no, justificables, previsibles o no. El hecho es que la propia rigidez del sistema condena desde el punto de vista estadístico a que tarde o temprano pueda fallar, justamente por no ser dinámico y no ser adaptable. Entonces, cuando eso ocurre, viene lo peor, y es que todos los integrantes que habían basado toda su actividad en pos de mantener esas seguridades del futuro, se ven forzados a buscar nuevos caminos y quedan desamparados. En ese desamparo muchas veces ya es tarde para generar nuevos caminos y generar una nueva forma de encarar esos proyectos o de iniciar de nuevo. Por lo tanto, quedan inermes y quedan desprovistos de esa famosa y tan ansiada zona de confort.
generándose entonces un ambiente yermo que no es para nada positivo, ni para nada creador, y mucho menos asegurador. A mí me gusta me gusta mucho relacionar temas o cosas que en apariencia no tienen ningún nexo entre sí, pero que justamente interactúan y forman parte de un todo en el cual estamos todos involucrados y el cual incide a los efectos de poder desarrollar cada uno de los proyectos que cada uno tiene en distintas áreas y con distintos objetivos. Por eso me gusta generar relaciones y en eso estoy, y por eso es el inicio de esta conversación de hoy. Como cada semana hacemos un balance de lo vivido o lo vivenciado o lo conocido durante los días anteriores. Hablando entonces de nuestro tema de origen en cuanto a nuestra formación, nuestra área de actividad fundamental u original, vamos ahora al ámbito de la biotecnología y vamos a ver qué similitudes podemos encontrar con este comportamiento que es bien folclórico y quizás sea sui generis de la comunidad mediterránea, pero que sí está muy presente. En el caso de la biotecnología ya no nos limitamos exclusivamente a este tipo de comportamiento a las poblaciones o a las poblaciones mediterráneas o rioplatenses, sino que esto ya es al contrario, esto ya está más basado en las comunidades del mundo desarrollado y en el mantenimiento de determinados paradigmas de tendencias y de dominios que se ejecutan siempre independientemente del tema del cual se esté tratando. Las plataformas, aquí estamos contando hablamos de grandes plataformas, sobre todo en el área de biotecnología, área que se ha desarrollado en forma vertiginosa en los últimos 20 años, a partir del cual nosotros tuvimos el enorme orgullo y oportunidad de haber asistido en carácter muy preferencial al inicio de lo que llamamos la cuarta revolución industrial, y pudimos ver los orígenes y la evolución a velocidades vertiginosas de esta gran transformación. Y aquí otra vez volvemos al tema de las seguridades y al tema de la factibilidad de determinados proyectos de innovación. Durante los últimos años de la década del 90 y los primeros años de los primeros años del siglo XXI, volvimos en las distintas comunidades científicas a algo que no se daba desde el siglo XVII, y era que se volvió, o incluso algo en el siglo XIX también, sobre todo en el área de neurociencias, en donde era factible hacer grandes descubrimientos, entre comillas, en las cocinas de las casas de los investigadores. O sea, con poco o nada de recursos, solamente valiéndose del cerebro humano y del enorme conocimiento e interacción entre personas muy extremadamente ilustradas y con gran visión, o la misma competencia entre ellos muchas veces generaba el desarrollo y el descubrimiento de grandes hitos que cambiaron definitivamente el curso de la historia de la humanidad. Ejemplos como Ramón y Cajal, como Golgi, hablando del área que más nos involucra, que son las neurociencias. No obstante, o en el área genética, no obstante eso se dio y se volvió a dar en los albores del siglo XXI, en donde con una simple máquina de PCR, y alguna cuba de electroforesis, se podían hacer grandes descubrimientos y se hicieron, de hecho, grandes descubrimientos que permitieron hacer algunos puntos de inflexión, que dieron la base para poder establecer los desarrollos ulteriores
que se dispararon en lo que fue efectivamente la revolución industrial 4.0 o la cuarta revolución industrial. A partir de ahí se generó una suerte de estampida de desarrollos científico-tecnológicos y también un crecimiento exponencial de las grandes corporaciones, de las grandes compañías, en donde ya no era, donde pasamos de no tener una prescindencia absoluta de la tecnología, hablando de aparataje, para poder tener, partiendo del ingenio humano y del cerebro, a volver a tener justamente una nueva dependencia tecnológica para hacerlo más masivo y para hacerlo más imponente y más amplio en cuanto a su aplicación. Eso justamente llevó a redimensionar y hacer un nuevo mapa de aplicaciones y de aptitudes del ámbito y del terreno en lo científico-tecnológico, lo cual nos vuelve a poner en la zona de tendencias. Y en las tendencias volvemos a tener otra vez algunos conceptos que aparecen nuevamente. Uno es el concepto de seguridad, o sea, seguridad de que un determinado grupo pueda hacer y llevar a cabo un determinado proyecto, siempre y cuando esté en la órbita o en la corriente, en la macrocorriente arrastradora que funciona como un atractor hamiltoniano de los grandes emprendimientos tecnológicos. La otra es que esos mismos emprendimientos tecnológicos capturen a los pequeños grupos que van desarrollando en forma innovadora pequeños aportes hacia el conocimiento científico, los absorban y los transformen y los conviertan a su línea y a sus tendencias de producción. En ambos casos suele suceder, y de esto soy testigo, un alejamiento de los orígenes o de los temas originales que cada grupo de investigación tenía, en función de adecuarse o acercarse más a las metas y objetivos que cada uno de esas grandes compañías o esos grandes grupos tenían para poder hacer más rentable, más aplicable o para poder tener un dominio mejor sobre una determinada área o un determinado mercado. Esto claramente ocurrió con el área de genómica, con el área de epigenética. Hoy por hoy manejamos la epigenética que forma parte del principal, que ya combinado también con las tecnologías y con la inteligencia artificial, empezamos a tener de alguna manera productos que empiezan casi que a ser autónomos y empiezan a desarrollar una suerte de evolución paralela o casi independiente a la que algunos científicos originalmente podían tener sobre determinadas cosas. Esto genera una gran caja en la cual nos da, por un lado, el que está dentro va a estar en una zona de confort donde va a poder desarrollar todo lo que encaje dentro de esos paradigmas y esos patrones con todos los recursos posibles. Pero por el otro lado va a haber otros, el que no encaje en ese paradigma, en esos esquemas de metas y objetivos, va a quedar fuera de la caja y por lo tanto va a quedar al desamparo material, o a tanto sea financiero como institucional. Para lo cual, y de eso sabemos bastante porque durante 30 años nos hemos dedicado a trabajar en esos puntos, en las intersecciones entre conjuntos, porque entendemos que el pisar en la intersección entre conjuntos es lo que nos permite ir avanzando y subiendo y accediendo a niveles diferentes. No necesariamente superiores o inferiores, sino diferentes, que el aporte de cada conjunto en particular pueden dar y que los conjuntos en forma individual no lo pueden resolver. Entonces nosotros actuamos en las zonas de intersección, buscando sinergia, generando y promoviendo sinergia, como si fueran los puntos, las zonas de intersección, clavos de alpinista que nos permitan seguir ascendiendo. Pero esto no es fácil porque al estar a medida que las grandes tecnologías van generando más poder y más aplicabilidad y más universalidad en cuanto a los campos de aplicación, más se aleja y más se ensancha la brecha entre lo que es la generación de nuevo conocimiento, que aunque
que quizás pueda ser pequeño, pero que también quizás podrías generar un nuevo punto de inflexión y un nuevo conocimiento que genere otras derivadas que no fueran sospechadas hasta entonces. Entonces, no nos ponemos en contra de nada, sino que simplemente estamos reflexionando y pensando que tendría que haber los dos mecanismos que tendrían que cohabitar de una manera o de otra. No es muchas veces, y durante los 2 últimos años en particular, que después se vio de alguna manera frenado por la pandemia, pero sí tenemos muy claro ese concepto, hemos vuelto a poner en el tapete el concepto de innovación en la renovación. Hemos descubierto con algunos grupos de investigadores y grupos académicos que no necesariamente eran de nuestras áreas de trabajo habitual, nuevas aplicaciones de cosas que ya existían, o sea, no hemos descubierto nada nuevo, pero sí encontramos una forma de aplicar de una manera más personalizada, a pequeña escala, lo que la gran escala de las grandes plataformas hacía posible y que antes era imposible, pero justamente esa gran capacidad de análisis generaba un nivel de ruido tal que lo que estaba a muy pequeña escala era invisible y por lo tanto imposible de realizar. Entonces, lo que logramos fue hacer visible o por lo menos aumentar la capacidad de ser manipulable ese material que era de mucho valor, pero que estaba con una abundancia muy baja o con características que lo hacían muy particulares y muy susceptible a no ser detectado, para poder entonces prepararlo y presentarlo en una segunda instancia, ahí sí, a lo que podría ser secuenciación masiva de nueva generación o lo que podría ser otros estudios que aplican en las megaplataformas que hoy existen. De esa manera estábamos optimizando y no negando, sino al contrario, potenciando las capacidades de uno y otro mundo, generando sinergia para generar materiales adecuados para que puedan ser eficientemente tratados por las tecnologías más macro. La innovación en la renovación. Así que de eso se trata un poco la reflexión de esta semana, porque hemos visto justamente cosas que eventualmente podrían no tener nada que ver, pero que sí son muy gráficas y muy demostrativas de cuando uno busca la zona de confort, uno busca la tendencia macro de las cosas, no siempre eso es garantía de llegar al objetivo que uno se plantea. Se me ocurre un ejemplo de un viejo colega que como actividad secundaria de la compañía Siex, con la que estuvimos vinculados por décadas, es un colega alemán cuya actividad de hobby, por decirlo de alguna manera, era ser fotógrafo del National Geographic Society. Y entonces él me había dado un material, una vez un video que habían hecho en la sabana africana, no sé, en alguna parte de África, en una de las reservas, donde había una manada de búfalos de agua. Y había una manada de leones y también estaban en un abrevadero en un río, que estaba atestado de cocodrilos, como suele ocurrir. Entonces los búfalos estaban abrevando y ante la amenaza de los cocodrilos y los leones, se retiraron en bloque, como animales gregarios que son, todos en bloque se retiraron fuera de la ribera del río. No obstante, un ternero, ya medio grandecito, no tuvo esa suerte y fue atrapado por un cocodrilo, que no lograba llevárselo al fondo del río, y entonces el ternero no cesó en su intento por liberarse hasta el punto de que logró zafar del cocodrilo. En el momento que zafa el cocodrilo, cuando estaba trastabillando en el barro y tratando de incorporarse, lo agarra una leona. Y vienen otras leonas para poder terminar la faena. Mientras el resto de la manada de los búfalos de agua observaba pasivamente la situación. Hasta que en determinado momento el camarógrafo enfoca en un macho, se ve que era uno de los machos líderes de la manada,
Y hablando en términos humanos, daba la sensación como que el animal estaba reflexionando, que nosotros somos más grandes y más poderosos que un león si queremos hacerlo. Y en ese momento el macho avanza hacia el león, hacia la leona, y en el momento que el macho avanza, todo el resto de la manada avanza y arremete contra la manada de leones, los cuales salieron huyendo despavoridos porque sabían, y los leones tenían muy claro, que una cornada de un búfalo los puede partir en dos y puede ser fatal para los leones, o por lo menos con una patada los puede fracturar y también va a ser fatal a la postre. Por lo tanto, el depredador carnívoro se dio cuenta de sus debilidades en el momento en que los otros se dieron cuenta de sus fortalezas. Pero como la tendencia de estar en grupo y en manada obligaba a que el pequeño ternero no iba a sobrevivir. No obstante, también la iniciativa de uno solo generó una respuesta multiplicadora de todos los demás, y el ternero salió y fue protegido por la manada, y el resto, por lo menos ese día, no fue almuerzo o desayuno de ninguno. Aquí todos ganaron y aquí todos perdieron. Pero porque mañana se va a dar otra, o sea, uno porque se quedan sin comer, el otro porque queda gravemente herido y demás, pero todos ganaron también porque se dio una instancia que antes no era la habitual. Y eso fue un antes y un después. No obstante, eso después no quedó porque la naturaleza obliga y toda la macrointeligencia natural hace que el comportamiento de los búfalos vuelva a ser el de depredados y el trabajar en conjunto, y el de los leones el de depredar. No obstante, de vez en cuando hace bien salir de la zona de confort y ser disruptor de lo que ya está establecido. Cuando uno rompe la manada por alguna razón, cuando no es esperado, puede generar impactos tan poco esperados. Y eso es lo que hoy se me ocurre como ejemplo para definir lo que yo llamaría, en el caso de la biotecnología y en el caso de muchas otras, y junto con la biotecnología y las ciencias de la vida y el conocimiento de las ciencias fácticas y de otras disciplinas, que también deberían integrarse y generar sus puntos de inflexión. No son cosas disímiles, ni diferentes, ni divergentes, mucho menos divergentes, sino que debemos volver a la mentalidad del siglo XVII para poder entender mejor el universo, que es simple, aunque lo difícil sea hacerlo evidente. La biotecnología, que es lo que nos compete, incluso la propia inteligencia artificial, generan lo que yo llamaría un equilibrio cuasi dinámico. ¿Por qué? Bueno, lo dejo para que lo piense cada uno de ustedes. Eso es lo que creo que tenía necesidad por lo menos de transmitir. Muchas gracias por escucharme y siempre son bienvenidas cualquier comentario, crítica o aporte.